a Irene Montero, secretaria de Política de Podemos y eurodiputada por esta formación. Muy buenos días, señora Montero. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. Bueno, antes de nada, ¿ustedes se están replanteando el pacto de investidura? Nosotras lo que vemos con mucha claridad es que el bipartidismo es corrupción y que, como decía este profesor universitario al que entrevistabas antes de mí, la corrupción es una forma de gobierno del bipartidismo, no es una cuestión de manzanas podridas. La corrupción es la forma con la que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan. Y nosotras somos personas que hacemos política precisamente porque creemos que las cosas pueden ser de otra manera y que hemos pagado un precio muy grande por hacer las cosas de otra manera. Nosotras nos han echado del gobierno por hacer las cosas de otra manera, nos han creado decenas de casos judiciales y mediáticos de guerra sucia porque podíamos hacer las cosas de otra manera y porque mucha gente en un momento dado en nuestro país, no solamente con la corrupción del Partido Popular, sino también con los recortes, con la falta de derechos, se dio cuenta de que son los pueblos los que realmente tienen el poder, los que tienen la capacidad de hacer que las cosas cambien. Y por eso nosotras estamos aquí y vemos esta situación con la gravedad que tiene. La corrupción es una forma de gobierno que impide que haya democracia plena en España. Tenemos una monarquía que ocupa la jefatura del Estado y que es una pieza clave del poder corrupto en España, y si no, pues podemos ver al rey emérito en todo su esplendor, y lo que nosotras pensamos es que España se merece algo mejor y que las cosas pueden ser de otra manera, y que ese camino que insistentemente la gente en nuestro país ha querido recorrer en los últimos años, de democracia, de más derechos feministas, de más derechos sociales, de que haya permisos y remuneración para los permisos de conciliación, se puede recorrer, que es un camino al que le han puesto muchas trabas, con las cloacas del Estado, con guerra sucia judicial y mediática, llamando ruido al avance en derechos incluso desde la progresía, pero que una y otra vez esa es la pregunta que tiene encima de la mesa la gente en nuestro país. ¿Queremos más bipartidismo? ¿Queremos más corrupción? ¿Queremos más rearme? ¿Queremos más complicidad con el genocidio? ¿Tenemos que resignarnos a elegir entre la corrupción del PP o la del PSOE, el rearme del PP o el rearme del PSOE, la complicidad con el genocidio del PP o la complicidad con el genocidio del PSOE? ¿Tenemos que resignarnos a elegir entre Lezo o Quirón con la señora Ayuso y el caso Koldo? ¿O podemos hacer las cosas de otra manera? Pues nosotras pensamos que las cosas no solamente se deben hacer de otra manera, sino que estos años hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera, y para eso vamos a estar aquí, para que España tenga un gobierno que defienda la paz, que defienda los derechos humanos, los derechos feministas, que defienda el cuidado del planeta y que encuentre el dinero no para la corrupción o para las armas, sino para los derechos sociales. Señora Montero, le voy a pedir concreción ante el caso que tenemos estos días sobre la mesa y que está protagonizando la actualidad. Imagínese que hay una moción de censura o una cuestión de confianza. ¿Qué votaría Podemos? Es que ambas herramientas parlamentarias en este momento son útiles al PP y al PSOE, nada más, no a la gente en nuestro país, ni son útiles para acabar con la corrupción. Con la moción de censura o con la moción de confianza, el mensaje que nos transmiten los partidos del bipartidismo es que solo hay una opción en España, que es elegir entre ellos dos. Nosotras, obviamente, somos una fuerza política que nunca se va a equivocar de bando. Jamás vamos a favorecer que en nuestro país manden quienes son auténticos delincuentes y auténticos golpistas. Es que lo quiero decir con toda claridad, no solamente por lo que han hecho contra Podemos o contra las formaciones independentistas, y me refiero a la cloaca que organizó el Partido Popular, sino a que son el partido más corrupto de toda Europa y a que es gente que ha demostrado que no es capaz de hacer una sola medida en beneficio de la mayoría social y que gobiernan para las élites. Nunca nos vamos a equivocar. Ahora, eso también implica ver lo que es el Partido Socialista y lo que es un gobierno cuando solamente manda el Partido Socialista, que muchas veces es muy indistinguible del PP, que es rearme, que es que no toman las medidas para que en este país las casas sean para vivir y para que la gente pueda pagar un alquiler digno, que siguen a día de hoy comprando y vendiendo armas a Israel y permitiendo el tránsito de las armas con las que Israel asesina, y que además, pues como vemos, tienen también esos casos de corrupción que demuestran que la corrupción es una forma de gobierno del bipartidismo. Por tanto, nosotras
honestamente, no vamos a entrar a elegir entre el PP o el Partido Socialista, entre la corrupción de unos o de otros, o el rearme de unos y de otros, o las privatizaciones de unos y de otros. Nosotras estamos aquí para organizar la alternativa, aunque sabemos que eso tiene un gran coste político. Si esas herramientas se ponen encima de la mesa, pues nosotras veremos lo que hacemos, pero tenemos muy claro que la alternativa en este país en este momento no pasa por una cuestión de se hace una moción de censura o una cuestión de confianza o una moción de confianza. La cuestión pasa porque en este país exista una izquierda fuerte que sea capaz, como hemos demostrado en estos años, de avanzar en derechos. Porque cuando el bipartidismo se hace fuerte, eso sí que es una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Eso es lo que estamos viendo ahora, que la corrupción, que el rearme, que la complicidad con el genocidio es una alfombra roja a una derecha y una extrema derecha que no nos olvidemos, ya manda en este país aunque no gobierne, porque no tienen el gobierno, pero en el sector judicial y en el ámbito mediático ya esos sectores reaccionarios y golpistas están mandando sin presentarse a las elecciones y aunque no gobiernen. Es que tampoco se puede hacer tanto ante la situación que tenemos delante. Es decir, o hay una moción de censura, o hay una cuestión de confianza, o el presidente del gobierno anuncia más medidas y se sigue adelante. Y yo, por lo que le estoy entendiendo a usted, ya me dirá, si no tiene otra solución, ustedes en Podemos apuestan o por elecciones anticipadas, que no está en su mano, sino en la mano del presidente del gobierno, o por no hacer nada, señora Montero. Es que claro que hay una alternativa, Silvia, en este país. Cuando nos han dicho, cuando nace Podemos, por ejemplo, a nosotras nos decían que si subíamos el salario mínimo se hundiría la economía. Y eso nos lo decían el Partido Socialista y el Partido Popular. Y alguien podría preguntar, pero bueno, entonces ustedes van a presentar una ley en el Congreso, pero si no hay números, si no se la van a votar. Bueno, alguien podría decir entonces, como estás diciendo ahora legítimamente, no hay mucha alternativa, señora Montero, porque está en el PSOE, está el PP, y o apoyan a unos o apoyan a otros. Bueno, pues precisamente estos años lo que hemos demostrado es que si insistes, si sigues planteando que sí, que es necesario hacer una ley trans, a la que se oponían PSOE y PP, si sigues insistiendo en que es necesaria una ley solo si es sí, o una ley de vivienda a la que se oponían el PSOE y el PP, y hemos visto cómo el propio presidente o Ábalos o Nadia Calviño estaban muy preocupados por la acción de Podemos dentro del gobierno defendiendo que se prohibieran los desahucios sin alternativa habitacional, si seguimos insistiendo, somos capaces de hacer posible lo que nos dicen que es imposible o lo que parece que es imposible. Y esa es la tarea ahora, que la gente se dé cuenta del poder que tiene, que no se resigne a elegir entre lo malo y lo peor, que sea consciente del poder que tiene y que existen otras alternativas y que aunque parezca imposible, esas alternativas se pueden hacer realidad y que aunque se pague un alto precio por conseguirlo, se puede hacer realidad y que eso es bueno, que es bueno para España, que haya una izquierda fuerte, que consiga que pasen cosas que el bipartidismo no quiere que pasen. Y es verdad, ahora hay mucha gente que puede mirar el panorama y decir, es todo imposible, ¿para qué moverme? Bueno, pues que recuerden los últimos años, con límites, pagando un alto precio, pero sí se puede, sí hay una alternativa al bipartidismo. Y de hecho muchas veces la gente en la calle, los pensionistas en la calle, los sindicalistas, los movimientos por el derecho a la vivienda, las feministas, han conseguido desde las calles que se haga posible lo que el bipartidismo cree o nos dice que es imposible. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, tanto desde las calles como las fuerzas políticas que queremos que las cosas cambien, que no le debemos un euro a los bancos, que no estamos ligadas de ninguna manera con esas empresas como Acciona o SACIR o ACS que corrompen y que a cambio de obra pública dan mordidas a los partidos del bipartidismo, que somos capaces de hacer las cosas de otra manera. Silvia, yo quiero transmitir que aunque parezca imposible, estos años van de eso, de demostrar que cuando el bipartidismo gobierna hay corrupción, no hay derechos sociales y las cosas no van bien y que sin embargo hay otra forma posible de hacer las cosas y que tenemos que apostar por ella porque es bueno para la gente y es bueno para España. Pero permítame que le traslade la duda de la que hemos estado hablando aquí en esta mesa hace tan solo unos minutos. Ustedes imagínense que de Podemos depende sacar del gobierno a Pedro Sánchez y entregárselo al Partido Popular y Vox. Estamos en esa situación que le pongo yo. ¿Ustedes en Podemos qué harían? Es que eso es una mentira, Silvia. La única capacidad de convocar elecciones en este país la tiene el presidente del gobierno. Y quienes le están poniendo una alfombra roja a que gobierne la derecha y la extrema derecha no es Podemos con su voto. Podemos con su voto está haciendo que este gobierno
no haga recortes que tenía planificado hacer, como en el subsidio para personas mayores de 52 años, para las personas que cobran el desempleo, o denunciando que España y que este gobierno está siendo muy hipócrita, criminalmente hipócrita, cuando sigue comprando y vendiendo armas a Israel mientras dicen que defienden a Palestina. Pero quien le pone una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es quien gobierna como ellos, quien cuando gobierna desde la progresía y desde los sectores progresistas se convierte en la guardiana de un sistema que no funciona y dice que el avance en derechos es ruido. Si alguien en este país le está poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es Pedro Sánchez, con el rearme, con la complicidad con el genocidio, con la corrupción, no avanzando en derechos, recortando un 25% el plan corresponsables. Muchas veces vemos un partido socialista que de verdad, con este PSOE y con este Pedro Sánchez, ¿para qué queremos al PP? Honestamente, yo entiendo que el discurso del PSOE va a ser, vale, somos corruptos, vale, estamos haciendo un gran robo a la ciudadanía que es el rearme, vale, somos cómplices del genocidio, pero vótame a mí porque soy mejor yo que el PP con Vox. Oiga, mire, no. Usted, si gobierna como el PP, le está poniendo una alfombra roja al PP. Y yo tengo derecho a defender un país en el que tenga un gobierno que defienda la paz, que el dinero de las armas lo meta en escuelas y en hospitales, que practique un embargo total de armas a los genocidas y que avance en derechos sociales y que haya más permisos de conciliación o más permisos de cuidados y que represente otra forma posible de hacer las cosas. Tenemos derecho no solamente a soñar, sino a hacerlo posible. Ese discurso del PSOE de yo puedo ser, con perdón, lo peor, pero apóyenme a mí porque si no viene la derecha, yo creo que cada vez más gente entiende que es una forma de proteger el mismo sistema de bipartidismo corrupto que al final termina negociando con empresas pues como Acciona, ¿no? que vienen de hacer su fortuna esclavizando a republicanos en un campo de concentración en Sevilla, la familia Entre Canales, Entre Canales Franco, con Primo de Rivera. Entonces, señora, yo creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera y a nosotras ya nadie nos va a decir que depende de nosotras que venga la derecha o la extrema derecha. Esa responsabilidad la tiene el Partido Socialista, que en estos años ha dedicado más esfuerzos a acabar con la izquierda y a llamar ruido al avance en derechos que a hacer frente a los poderes que realmente están mandando sin presentarse a las elecciones y que han terminado, desgraciadamente también, yendo a por ellos. Y yo, como hemos sido víctimas también, en eso saben que siempre hemos dado la cara porque lo que queremos es que este país funcione democráticamente, no con poderes desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático golpistas que mandan sin presentarse a las elecciones. Pero esa responsabilidad, honestamente, Silvia, le corresponde al Partido Socialista, que muchas veces en las cosas centrales, como el rearme o el genocidio, y también con la corrupción, es indistinguible del PP. Gracias, señora Montero, por habernos acompañado.